aplicada a la genética animal. Mi nombre es Francisco Pantuso y voy a dar una pequeña introducción a lo que es el ADN y a lo que son los procesos de replicación, transcripción y traducción. Cuando hablamos del ADN, estamos hablando fundamentalmente de una molécula que en general está compuesta por un largo polímero formado por unidades repetitivas que los llamados nucleótidos. Podemos decir que es una molécula muy, muy pequeña, que su tamaño es de aproximadamente entre 22 y 26 Armstrong, y cada unidad mide aproximadamente de 3,3 Armstrong. En los organismos vivos, el ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas, formando una especie de cadena característica. Este ADN fue aislado por primera vez por el científico animal Friedrich Mielcher en 1869, investigando en el endosperma del salmón y en el pus de heridas abiertas. Debido a que lo encontró el núcleo de las células, en un primer momento se lo denominó nucleína. A medida que se fue conociendo su estructura química de esta molécula, se lo llamó ácido nucleico y finalmente ácido desoxirribonucleico. En 1914, el químico alemán Robert Feldgen describió un método para teñir el ADN. Descubrió que el ADN se encontraba formado en los cromosomas. Ahora bien, pero en realidad todo esto, y fundamentalmente la estructura del ADN, salió a la luz el 28 de febrero de 1953 en un artículo publicado en la revista Nature por James Watson y Francis Crick, donde justamente a través de fotografías realizadas por Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, determinaron cuál era la estructura de la doble hélice. Las fotografías habían sido cedidas por Wilkins y Franklin, y eso les valió el premio Nobel de Física, pero para esa época Franklin había muerto, ya que murió en 1958, y el premio Nobel de Fisiología y Medicina se los dieron en 1972. En ese momento, Crick tenía 46 años, Watson 34 y Wilkins 46. De los tres, en este momento, Watson sigue con vida. Bien, el ADN, como dijimos, está formado por dos cadenas de alfa hélice que interactúan en forma antiparalela a través de las bases complementarias. Así, una cadena va de 3' a 5' y la otra cadena va de 5' a 3'. Y la baranda de esta escalera caracol está constituida por un grupo fosfato y un azúcar, mientras que los peldaños que unen ambas barandas están compuestos por la unión de bases nitrogenadas. Entonces, una base más un azúcar va a formar lo que nosotros denominamos nucleósido, mientras que la base, el azúcar y el grupo fosfato va a formar un nucleótido. Bien, ¿cuáles son los azúcares que vamos a encontrar? En el ADN
fundamentalmente vamos a encontrar la desoxirribosa, que tiene un hidrógeno en el carbono 5, si no me equivoco. Mientras que la ribosa, en vez de tener un hidrógeno en el carbono 12, presenta un oxidrilo. Las bases orgánicas se encuentran en dos grandes grupos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas están determinadas por la adenina y la guanina, y las pirimidinas por la timina y la citosina. La timina es reemplazada por el uracilo en el ARN. Una cosa importante son las uniones hidrógenos que se forman entre estas bases orgánicas. En general, la unión entre adenina y timina es más débil porque está compuesta por dos uniones hidrógenos. Mientras que la unión que forma la guanina y la citosina se encuentran unidas por tres puentes de hidrógeno. Esto hace que la cadena se encuentre más fuertemente unida, y eso se puede detectar por las temperaturas a las cuales ambas cadenas se pueden separar. Bien, como les decía, una base más un azúcar forman un nucleósido, y un nucleósido más un grupo fosfato forman un nucleótido. Bien, en este caso, un nucleótido, tenemos el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrógeno. Las hebras del ADN se aparean a través de esas bases complementarias. Este hecho da clave a entender la replicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si la secuencia de nucleótidos de una hebra es complementaria a la otra, la copia de ambas dará una doble hebra igual a la original. La expresión de la información genética incluye la transcripción de ARN a una molécula de ARN que contiene exones, que son secciones codificantes, e intrones, que son secciones no codificantes. Este proceso de transcripción lo vamos a ver, y se produce fundamentalmente en el núcleo. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Como primera función, almacenar toda la información genética necesaria para la vida. Replicar la información para poder transmitirla, permitir la expresión de los genes y finalmente permitir un mínimo margen de error, lo que denominamos mutación. Vamos a ver ahora cada una de ellas. La molécula de ADN está compuesta por una larga cadena de nucleótidos cuyas bases nitrogenadas son las que almacenan toda la fuente de información necesaria para el organismo. La secuencia de bases de un organismo constituye lo que denominamos el genoma de un individuo. Para que tengamos una idea, el genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de bases. Esto incluye todo lo que son la porción codificante o exones, que en humanos es el 10%, y las regiones intergenéticas, o también llamadas intrones, que constituyen el 90% de la información. El ADN es el material universal de todos los seres vivos. ¿Cómo se replica? Para poder transmitir la información, el ADN se debe replicar. Esto se produce en la interfase, es decir, en el tiempo que va entre una división celular y otra, pero específicamente en la etapa de síntesis. La complementariedad de bases es clave para proporcionar una estabilidad química de la molécula, lo que permite una replicación de las cadenas antiparalelas en forma semiconservativa. ¿Qué implica esto de que sea en forma semiconservativa? Implica que en la nueva
que de una cadena se van a formar dos cadenas nuevas y cada una de estas cadenas nuevas, una de sus cadenas es la cadena original y la otra es una cadena anual. Permitir la expresión de genes, las bases nitrogenadas organizadas en formas de codones o tripletes, permiten transferir la información al citoplasma por medio del ARN mensajero, que va a salir del núcleo, donde está el ADN, se va a ir al citoplasma. En ese citoplasma se va a encontrar con el ARN ribosomal y el ARN de transferencia y va a generar las nuevas proteínas. En un principio los aminoácidos y posteriormente las proteínas. Permite la expresión de los genes. El ARN mensajero es leído y traducido, como les decía, un código proteico gracias al código genético. Las proteínas se sintetizan sobre los ribosomas con la intervención del ARN de transferencia. Bien, aquí tenemos un poquito cómo se va enrollando, espiralizando este ADN, que dijimos que tenían dos cadenas en forma paralela y cuyos peldaños eran los ácidos nucleicos. Con ayuda de unas histonas se van espiralizando hasta hacerse visibles en la división celular, en la metafase, y podemos determinar la estructura de los cromosomas, el número cromosómico. Entonces, a principios de los años 50 se secuenció la primera proteína. La secuenciación de la insulina reveló que tenía una secuencia aminoácida única. Entonces, de ADN, proteína. Los tipos de ARN, como decíamos, en un primer momento tenemos un ARN mensajero que surge de la transcripción del ADN a ARN, vamos a ver. Luego el ARN de transferencia, que tiene un anticodón. Y finalmente el ARN ribosómico, que es donde se produce la traducción, es decir, de un código de tripletes a aminoácidos. Bien, vamos a parar aquí y luego vamos a seguir con el dogma central de la biología.